el último debate de la tarde de hoy, el presidente del bloque del Frente de Todos, senador José Mayans. Muchas gracias, presidenta. Bueno, después de escuchar al senador Naguenos y de escuchar al senador Romero, evidentemente ellos no tuvieron nada que ver con lo que está pasando hoy acá en Argentina. Estoy viendo eso, de que no tienen ninguna responsabilidad de lo que pasó acá en Argentina. Y yo digo, bueno, una cosa es una economía que tiene un PBI de 620.000 millones de dólares y otra cosa es una economía caída con menos de 400.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando acá? El Fondo de Garantía Sustentable y del sistema previsional argentino y de la economía argentina. Estos son los temas. Le escuché a Romero decir que se apropiaron de algo que nosotros nos apropiamos de algo que no era nuestro. Y el senador Recalde, por supuesto que hago mío las declaraciones de todos los senadores de nuestro bloque que estuvieron impecables también en su visión con respecto a esta reforma. Pero lo dijo bien el senador Recalde, este era el fondo de los trabajadores argentinos. Y yo me acuerdo que en su gobierno se desató la crisis del capitalismo de la ley Brown, que obviamente cuando estos países ricos se enferman o enferman sus economías, los que pagan la culpa son los países que ellos llaman subdesarrollados, porque le hacen pagar levantando la tasa de interés, haciendo el desastre que hicieron. Y ese era el viento de cola que tenía su gobierno, ¿verdad? El viento de cola que tenía su gobierno. Y lo que sí me acuerdo de que ese fondo de garantía sustentable era el financiamiento de muchas empresas argentinas que tenían prácticamente un financiamiento preferencial. En síntesis, hacían lo que querían con el fondo, porque los que más ganaban en ese fondo eran los CEO de la FJP, que ganaban millones de pesos, millones de pesos. Y lo que yo me acuerdo era de que la mínima era de 700 para el jubilado, de los cuales 300 ponían estos generosos de la FJP y 400 tenía que poner el Estado Nacional, cuando usted decidió intervenir el sistema previsional, decidió intervenirlo. Bueno, después hay que medir un poquito también los resultados, porque el crecimiento de la economía argentina, así como se dice acá, hizo crecer también el Fondo de Garantía Sustentable. ¿Y cuál es el tratamiento antes y después? Bueno, cuando usted se fue, el fondo de garantía sustentable tenía un valor de 65.000 millones de dólares, no es 65 millones, 65.000 millones de dólares. Ese era el valor del fondo de garantía sustentable. Llega Macri, la primera decisión que toma es la devaluación. Ese fue Pratgay. Porque decía, rápidamente nosotros salimos del cepo, que usted en ese momento se había fijado en 2.500 dólares. 2.500 dólares era el cepo que teníamos, el cepo tremendo que había impuesto este gobierno popular, estas restricciones que habíamos puesto, porque obviamente teníamos problemas, era de 2.500 dólares. Y entonces dice Pratgay que él tiene la visión económica y el programa como para rápidamente salir y devaluó el 40%. Esa fue la salida, devaluó el 40%, haciéndonos el 40% más pobre a todos los argentinos, entre ellos el Fondo de Garantía Sustentable. Porque de 65.000 millones de dólares que valía el fondo, rápidamente se fue a 51.000 millones. Y después vinieron todos los problemas. ¿Con cuánto nos entregan el Fondo de Garantía Sustentable? Con 35.000 millones de dólares de valor hoy. Y sí, por el camino se les cayó 30.000 millones de dólares. Imagínense ustedes si esto hubiese pasado en una administración peronista, que perdamos 30.000 millones de dólares por el camino, el equivalente prácticamente a la Reserva Argentina. Producto de muchas cosas, de muchas arbitrariedades. Por ejemplo, Basa Bilbaso no aparecía nunca en el Congreso. Y no aparecía nunca en el Congreso porque habían hecho la maniobra esta de Petrobras y tenía una denuncia encima.
que ahí con esto, como había dicho Parrilli, embolsaron más de 200 millones de dólares en una rápida maniobra de compra y venta de acciones. Y tenía miedo de venir al Congreso, porque yo lo vi una vez ahí cuando vino y le dije que vos vas a terminar preso, le dije, por la forma que está manejando el sistema previsional argentino. Se lo dije directamente, lo dije a él, cuando lo vi y vino a saludar, le digo, vos vas a terminar preso por lo que estás haciendo. Lo único que me olvidé, obviamente, que la justicia en ese momento ya comenzaron a manejar ellos. Esa parte no tuve en cuenta porque obviamente que la denuncia que hacían se encargaba rápidamente Garabano y la gente ahí del servicio de inteligencia de rápidamente desarmarla, y bueno, tenía también jueces que lo hacían. Pero ¿qué pasó esta semana? Esta semana tuvimos una fecha muy importante para nosotros. Hay dos. Hoy hicimos un homenaje del 30 y la del 27. La del 27 que lo recordamos a Néstor. Y usted hizo una carta muy buena realmente, describiendo la realidad argentina. Y obviamente el impacto que tuvo fue fuertísimo. Y recordando, en primer lugar, ¿verdad? El sentimiento que le traía el tema del 27 de octubre. Por un lado, la pérdida de Néstor, y 9 años después, la recuperación, ¿verdad? La recuperación del gobierno. Justamente usted inicia esa recuperación, lo dijo ahí bien en la carta el 18 de mayo, buscando un gobierno que sea capaz de producir políticas públicas distintas a las de Macri, que llevaba al país a la ruina. Y los resultados están a la vista. El gobierno suyo tenía un PBI, o sea, terminó con un PBI de 620 mil millones de dólares y con una tasa de desempleo de 5.9. Y fíjense lo que es esos dos factores, más sin tener en cuenta el tema de la inflación, que con Macri termina con el 57% y usted le entrega con el 24% de inflación. Lo que pasa es que en el gobierno de Macri se construían los relatos, ¿verdad? Devaluaron primero, 8 meses después miden la pobreza. Primero devaluaron y 8 meses después miden la pobreza. ¿Qué hacían? Atacaban el índice. No, tuvimos que medir 8 meses después porque el INE no daba datos reales. Pero lo que sí era real era el salario mínimo, que era de 6.800, y la canasta que estaba en 7.800. 1.000 pesos de diferencia había cuando estaba su gobierno. Eso era real. Y por ahí se mide el tema de la pobreza y de la indigencia. Obviamente que el relato tenía su apoyo. Ahora, de la carta suya, de lo que usted habla ahí con respecto a lo que pasó realmente, y de cómo enfrentamos todo, porque yo fui parte también del derrumbe del gobierno, del desastre del gobierno de la Rúa, el primer desastre, el primer derrumbe, que había que empezar todo de nuevo. Un endeudamiento brutal, 168% del PIB, una caída del salario, la caída de las empresas, el verdadero desastre que dejó el gobierno de la Alianza, un verdadero desastre económico que dejó el gobierno de la Alianza. Y tuvimos que empezar de nuevo. ¿Y cómo empezó Néstor ese gobierno? Renegociando la deuda externa, ahorrándole 75 mil millones de dólares. Empezamos con la deuda, porque la deuda pasaba el 168% del PIB. Y bueno, el gobierno suyo terminó prácticamente en un 93%. No se terminó con el 7%, porque ya sabemos que estaba la cláusula esa que no impedía renegociar o volvía todo a foja cero y empezamos de nuevo con el tema del endeudamiento. Pero la verdad, el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner fueron los que sacaron al país del default. A nosotros nadie nos prestaba un solo peso. Y sin embargo, apostando a políticas públicas como las que hicimos, llegamos a tener ese PBI que demuestra el Producto Bruto, la actividad económica del país, de 620 mil millones de dólares. Y un fondo de garantía sustentable de 65 mil millones de dólares. De 65 mil millones de dólares. Y bueno, obviamente que durante los 12 años de gobierno, así como usted dice en la carta, le reclamaban las políticas públicas que después fracasaron con Macri. Porque en esos 12 años de gobierno pedían las políticas públicas que hizo Macri, ese gobierno empresario, con una gran cobertura mediática, porque lo que tuvo Macri fue una gran cobertura mediática. Y por supuesto que le tapaban todos los errores, todas las barbaridades que hizo le taparon algunos medios.
Y le reclamaban a Néstor y a usted esas políticas públicas. Y fíjense en qué terminó las políticas públicas del empresariado argentino y más los medios. En un derrumbe brutal otra vez. Y empezamos de nuevo. Esto que usted dijo, contagio, bueno, prueba y error, ¿verdad? En la parte que dice la carta. Y nuevamente el contagio y empezamos de nuevo. Hizo la comparación ahí con la pandemia. Y bueno, ¿cuál es la primera certeza que usted tiene ahí en la carta? Y la primera certeza es que ellos no aceptan que fracasaron con sus políticas públicas. No aceptan que el pueblo argentino decidió nuevamente que esas políticas públicas que eran en 12 años de nuestro gobierno, añoraba el pueblo argentino. Añoraba el pueblo argentino esas políticas públicas. Por eso volvimos al gobierno. No aceptan que el peronismo volviese al gobierno. Y por eso la virulencia que tienen de los ataques que tienen. Esa es la primera certeza de la carta, es que obviamente no hay aceptación por parte de ellos. Y obviamente estas políticas fracasaron. Usted le escucha a Naide, ¿no? Y le escucha a Romero y según ellos hicieron todo bien las cosas. No aceptan lo que hicieron, ¿verdad? No aceptan el verdadero fracaso que dejó a la Argentina en un estado miserable. Yo creo, y se lo dije a usted varias veces, que es peor que la crisis del 2001. Porque esto para arreglar tiene que ser un poquito de Mandrake y el mago Fafá juntos. Para los que no conocen quién es Mandrake, ¿verdad? Y para los que no conocen quién es el mago Fafá, eran unos magos tremendos. O sea, no sé cuál sería el equivalente hoy, Copperfield, no sé cuál. Pero tiene que ser mago para arreglar lo que hicieron estos tipos en estos 4 años de gobierno. Pero no escuchar reflexión por parte de ellos. No escuchar reflexión. Bueno, ante la caída, bueno, obviamente, primero recibimos un gobierno en default y en un verdadero desastre económico. Aparte de eso, declaramos la emergencia. Y viene una emergencia peor que la pandemia. Viene una emergencia peor que la pandemia. Entonces hay que comenzar a tomar decisiones. La primera decisión del gobierno es decir, volvemos a empezar, como en el gobierno de Néstor, hay que recomponer la deuda que dejaron estos señores. De esta política de especulación, de esta política de fuga de capitales, de esta política donde se negocia el Fondo de Garantía Sustentable, donde se venden acciones a $10 y se compran al otro día a $22. Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Y bueno, es increíble realmente que el resultado, inmediatamente nos reclamaban el resultado. Y decían, bueno, este muchacho Guzmán es un novato. Sí, es alumno de Stevie, pero viste que el tipo no da pie con... Y empezamos nosotros haciendo un trabajo de cómo reconvertíamos la situación. ¿Se me escucha, Presidenta? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Siga, senador, se lo escucho perfectamente, discúlpeme. Ah, perfecto, gracias. No, digo, ¿cómo reconvertíamos todo esto? Y bueno, la verdad que el trabajo de Guzmán fue impecable, ahorrando ahora $42.000 millones. Y entonces dice, bueno, queremos un plan de ruta, queremos un presupuesto. Pero obviamente que en esta pandemia hay que tomar medidas, ¿verdad? Hay que tomar medidas, así como usted tomó en su gobierno. El tema IPF, el tema de la FJP, la televisión digital abierta, y como le dijeron a usted, no es gratis eso, ¿no? Juicios por el tema de lesa humanidad. Y bueno, en su carta dice la forma, no el fondo de la cuestión. Y eso es real, porque usted no hablaba con la prensa, porque usted no hacía declaraciones, y después vemos cómo en ese encuentro, de ese autodenominado, como usted dice ahí en la carta Ideas, en donde terminan criticándole al presidente porque ya habla demasiado, ¿verdad? Le habla demasiado. Después viene la segunda parte, en donde, obviamente, al tomar decisiones del presidente que afecta a sus intereses, por ejemplo, declarar servicios públicos, las TIC, eso por ejemplo, congelar las tarifas, por ejemplo, porque Macri había hecho un desastre del tema de las tarifas, dolarizaron las tarifas. Bueno, al tomar este tipo de medidas, el presidente ya
El otro tema, el tema Vicentín, el tema del informe del Banco Central, el tema de la fuga de capitales, el tema de los servicios de inteligencia actuando en la justicia y de cómo trabajó el gobierno de Macri para manejar la justicia argentina para perseguir a los adversarios. ¿Verdad? ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, ahí ya el presidente ya no le comenzó a gustar a él. Entonces, como dice usted ahí, comienzan a ver cómo lo desgastan. ¿Cómo lo desgastan? Es un títere, la teoría del presidente títere. O sea, así como hicieron con Néstor al principio, Néstor es títere de Dualde. Después, cuando se dieron cuenta del carácter que tenía Néstor, dijeron, no, Néstor es bravo. Y después vino usted, entonces después usted era la títere de Néstor. Y después, bueno, cuando le conocieron más, ya usted ya pasó a hacer otra cosa. Ahora está el presidente Fernández, que es un títere suyo. Y ahí usted explica claramente de cómo es el tema de las decisiones que se tienen que tomar en un gobierno y de las responsabilidades que tiene y del acompañamiento que tiene y que obviamente ¿qué hace generalmente este tipo de noticias? Lo ningunea al presidente. Y lo hacen esos medios. ¿Quién ningunea y quién insulta al presidente? Los mismos que fracasaron y que dejaron la Argentina en la bancarrota, en la miseria y en la pobreza. Esos son los que ningunean al presidente. Así, ¿cómo pueden hacer para desgastarlo más todavía? Los mismos que se opusieron a la cuarentena y que hoy niegan todo tipo de responsabilidad por lo que está pasando, esos mismos son los que ningunean al presidente y que le atacan a usted. Pero lo que no les gusta realmente, hay una cuota de, digamos así, un poquito de antiperonismo, un poquitito, en algunos sectores, y la otra parte que usted dice, la incomprensión de algunos empresarios que habiendo tenido un gobierno que llegó a 620.000 y que eran plenamente exitosos, atacaron en forma permanente a ese gobierno. Y ahora que Macri le fundió, porque le fundió realmente, bueno, ¿cuál es la visión que tienen? Atacar al gobierno, ningunear al presidente. Y después está la tercera conclusión de la carta suya, que es el país bimonetario, ¿cómo hacemos? Y ahí es donde está donde yo veo que el llamado que usted hace. O ya está, hicieron todo lo que hicieron. Ya destruyeron todo. Bueno, empecemos de nuevo. ¿Verdad? Buscar la forma de un encuentro, de un nuevo trato entre los sectores políticos, los sectores económicos, los sectores mediáticos, los sectores sociales, para buscar una salida en una crisis que es de nivel mundial. Y la certeza que usted da es porque dice que este gobierno está lleno de incertidumbre. ¿A usted le parece que semejante pandemia nos trae incertidumbre a la economía mundial? Entonces hace una buena comparación. Incertidumbre de pandemia versus la certeza que ustedes tienen de lo que ha pasado en el país, de cómo nos manejamos en este casi un año de gobierno, de lo que estamos haciendo, del gran esfuerzo que están haciendo muchos argentinos, y de la especulación que vio la oposición a ver si después de haber destruido la economía nacional, después de haber destruido el sistema previsional, porque lo destruyeron, presidenta, nos dejaron con 650.000 millones de pesos de déficit. ¿Quién tiene la culpa? Según Bullrich, la moratoria. Porque hay gente que se jubiló con 60 años, gente que fueron explotados toda su vida, hay algunos que directamente tenían pocos años de aporte. ¿Qué está esperando? ¿Qué quiere esperar Bullrich? ¿Que se mueran? ¿Qué quiere esperar? ¿Que tenga 80 años para que se jubile? Nosotros tuvimos en su momento, cuando usted estaba, el sistema previsional de mayor cobertura en América Latina. Esta es la realidad. Y un sistema que nunca dio déficit. ¿Por qué nunca dio déficit? Porque el Fondo de Garantía Sustentable se utilizaba para lo que ahora vamos a utilizar el Fondo de Garantía Sustentable, para los planes estratégicos de desarrollo que tiene el país, no para la especulación ni para vender acciones que salen $30 a $10, como hizo Basavilbaso. Con la complicidad de muchos legisladores, porque no venía al Congreso y lo tapaban. Lo tapaban. De Bocio podemos decir muchas cosas, pero venía todos los meses al Congreso. Iba a la bicameral, rendía cuenta, le seguíamos al Fondo de Garantía Sustentable, traía la rendición mensual
Después de que Basa y Basso comenzó a manipular el sistema, después que le hicieron la denuncia, no apareció más en el Congreso. No apareció más en el Congreso. Y así quedó el Fondo de Garantía Sustentable. Y hoy tenemos que ver cómo hacer para recomponerlo. Lo que dijo Parrilli es cierto. La famosa reparación histórica, que fue un blanqueo, eso fue un blanqueo de él y de su familia. ¿Se acuerdan ustedes? Sacó un decreto de emergencia. Sacó un decreto de necesidad de urgencia para que su hermano pueda rendir y para que él pueda entrar en el blanqueo. Los que tenían offshore eran ellos. No encontraron offshore nuestro. Se dieron la sorpresa de encontrar offshore. El blanqueo fue. Blanqueo. Y lo que hicieron con la Argenta, lo que estaba diciendo la senadora Almirón, que era un sistema que realmente financiaba a los jubilados. Ahí estaba, me acuerdo que la que informó, que nosotros ya nos peleamos con Pichetto, porque la que informó ese plan fue una senadora que era de Tucumán, que decía que le iban a dar un crédito conveniente. Crédito a tasa de mercado. O sea, entraron a la usura a los jubilados y después, por supuesto, le agarraron los bancos con la tarjeta y la reventaron a todos. Un banco sin control. Intereses de 200%. ¿Cuántos argentinos hasta ahora no pueden, hasta que no se tomó esta medida de emergencia? Gracias a Dios, la medida de emergencia hizo parar la usura de los bancos. Los bancos tenían en usura a millones de argentinos, entre los que se encontraban, por supuesto, los jubilados. ¿Para qué sacaron el crédito los jubilados? Me dicen algunos, no, porque algunos lo malgastaban. Imagínense ustedes, lo malgastaban. Encima que se fueron a sacar crédito de usura para ver si podían poner sus servicios al día, para poder si podían saber sus medicamentos. ¿De qué reparación histórica me hablan? Termina el gobierno de Macri con la mínima de 14.000 pesos, 5 millones de jubilados. 5 millones de jubilados con 14.000 pesos la mínima. Lo primero que tuvimos que hacer era una reparación, a ver cómo reparábamos la mínima. Y la canasta básica a 37.000 pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué está hablando Romero o de qué está hablando el senador Nadinós cuando habla de la reparación histórica y de las bondades que tuvo el gobierno de Macri? ¿No son capaces de reflexionar que ese gobierno que durante 12 años ustedes le pedían que apliquen esas políticas públicas fue lo que reventó la economía argentina y que ahora estamos buscando repararla? ¿No me dijeron eso? Entonces, bueno, está bien, somos todos argentinos, pero tienen responsabilidades, señores, en lo que hicieron. Gran responsabilidad en lo que hicieron. ¿Y ustedes qué pretenden? Escuchen lo que dice, estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos llame y que reflexione y que a ver si podemos aplicar las políticas públicas que aplicó Macri para la educación, para la salud, para la vivienda de $1.000 el metro cuadrado en manos de los empresarios. Ese fue el gobierno que destruyó la economía argentina y después nos pidieron ahora que en 3 meses arreglemos la economía. No es serio esto. Nosotros queremos la unidad, pero bajo reglas claras. Bajo reglas claras. Yo comparto su opinión. Hasta Pichetto tuvo ahí. Pichetto tuvo. Dijeron, bueno, llamó a la unidad. Lo quisieron decir cosas, no se animó. Dijo, bueno, en general la carta fue buena. Realmente fue una carta que describe. A algunos no les gusta, por supuesto. Pero, y también ahora, no sé, dijeron ayer acá que una señora gorda que dice que quiere arreglar con nosotros. Bueno, no sé quién se trata, pues si hubiesen puesto por lo menos nombre y apellido, yo hubiese sabido de quién es la señora gorda esa que quiere arreglar con nosotros. Pero bueno, estamos en eso. A ver si cómo reparamos este gran daño que ha sufrido la sociedad argentina. El sistema previsional es casi el 50% del presupuesto argentino. ¿Sabemos eso? ¿Qué no vamos a ver? El 50% casi del presupuesto del sistema social argentino. ¿Verdad? Así que obviamente que hay que repararlo. Pero en medio de la pandemia no es tan fácil. No es tan fácil. Esto fue como aquella vez que le conté el cuento del equilibrista. Que estaba a 100 metros de altura y andaba en una bicicleta y hacía malabarismo y cantaba. Y entonces todo el mundo dice, qué bien, dice, comenzaron a aplaudir. Y nunca faltan los aguafiestas, le dice. ¿Y vos por qué estás aplaudiendo? Y mirá, el tipo está a 100 metros de altura, dice. Anda en la bicicleta, hace malabarismo y canta. Y dice, sí, pero yo no le aplaudo. Dice, ¿por qué? Le dice, porque se entona, le dice. Y bueno, los modos, ¿verdad? El modo y el fondo de la cuestión. Acá ellos buscan las pequeñeces.
a ver cómo hacer para herirnos. Y así funciona. Ayer la noticia era que uno de los senadores estaba peleando, no fue la noticia el tema del etiquetado, sino que un senador se peleó y pidió duramente que no, ¿qué Argentina vamos a reparar así? Por eso comparto. Político, económico, mediático y social tiene que ser el acuerdo. Si en este país que tiene tanta riqueza y que estamos como estamos, por falta de acuerdo en el modelo que queremos para la Argentina. Ya vieron lo que causó el gobierno de Macri. Y creo que con eso nosotros no vamos a salir adelante. Por eso queremos empezar con el Fondo de Garantía Sustentable. A ver si alguna vez puede volver a hacer ese fondo que preste ese servicio de financiamiento a esquemas estratégicos. No como que le prestaron a los gobernadores porque le sacaron el fondo de soja, que era 100 millones, y le prestaron 100 millones. Fíjense qué viveza impresionante. Le sacaron 100 millones del fondo de soja y le dieron 100 millones por el Fondo de Garantía Sustentable. Es espectacular realmente. Bueno, este es un modelo que realmente va a buscar la independencia económica de nuestra patria. No va a ser fácil, ¿verdad? La soberanía política y la justicia social. Bueno, empezamos con un tema central como el Fondo de Garantía Sustentable. A ver si le podamos, si tenemos, digamos así, si tenemos la suerte o tenemos la inteligencia, ¿verdad?, de salir de esta pandemia lo menos dañado posible, si tenemos vacuna, y podemos empezar de nuevo a poner en marcha la economía. Y entonces a partir de allí yo creo que realmente la Argentina, si nos ponemos de acuerdo todos, la Argentina puede tener un resultado distinto, sobre todo en el camino de justicia social, donde hay muchos que tienen poco y donde hay pocos que tienen mucho. Y eso es lo que tenemos que corregir, para que en nuestra Argentina haya cada vez menos ricos y menos pobres. Por eso vamos a acompañar este proyecto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.